Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ivette Alejandra Bonilla Disco. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. Actualmente estoy cursando la clase de Historia de Honduras, en la cual se nos asignó a mí y a mi grupo de compañeros realizar un video explicativo en el cual vamos a hablar acerca de los próceres hondureños. Vamos a estar resaltando sus biografías, sus carreras, tanto políticas, y también vamos a estar señalando un poco acerca de los aportes que estos tuvieron en la historia y la importancia que siguen conservando hoy en día. Yo voy a comenzar hablándoles un poco acerca de José Cecilio Díaz del Valle. Gracias. Cecilio Díaz del Valle nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Filósofo, periodista, abogado y filósofo. Realizó principalmente sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue ahí donde él descubrió el amor por las ciencias y las artes. Al ser él un hombre con una inteligencia muy vasta y una curiosidad insaciable, se sumergió en los libros de historias, de política, etc. Y eso lo inspiró a él a, una vez combinados sus estudios, elaborar o crear sus propios libros. Él era un hombre bastante conocedor, entonces decidió escribir acerca de matemática, política, mineralogía, historia, entre otros. Díaz del Valle fue un hombre fervientemente creyente en la idea o en la postura de que los pueblos merecían y debían ser libres, deberían tener su libertad y su independencia. Él decía que debía de existir un desligamiento e independencia sociopolítica para los pueblos, pero que esta evolución debía hacerse paulativamente, o sea, paso a paso sin apresurar las cosas, para que el resultado final fuera exitoso. Frases célebres y que llamó particularmente mi atención es aquella que dice que el gobierno que con una mano exige el aumento de los impuestos, con otra mano debe de exigir y procurar también el aumento de las riquezas de su pueblo. Esto nos deja claro la ideología que él tenía de la defensa y la libertad de los pueblos, de que todos debíamos tener un mismo estatus social y que todos debíamos poseer los mismos ingresos, tener las mismas posibilidades educativas, las mismas posibilidades de vida. José Cecilio del Valle en 1803 obtiene su título de abogado e inmediatamente comienza a ejercer su profesión, pero él decide continuar sus estudios de economía, matemáticas, ciencias, política, entre otras carreras, y en octubre de 1812 contrae matrimonio con una joven de Comayagua llamada Josefa Valero Morales. Del Valle fue auditor de guerra y redactó el libro El amigo de la patria. Redacta el Acta de Independencia en 1821 y es quien más enmiendas le hizo. Fue diputado del Congreso de México y representante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1823. José Cecilio del Valle fue diputado también del Congreso de Guatemala y alcalde de este país. Su muerte fue acontecimiento político enorme, ya que él había sido elegido presidente de Centroamérica por una razonable cantidad de votos. José Cecilio del Valle muere el 2 de marzo de 1834 cuando iba camino a un centro asistencial a la capital, luego de que no lograra llegar y iba demasiado grave. José Cecilio del Valle es considerado el pensador más grande nacido en Centroamérica y para muchos historiadores es considerado el padre del panamericanismo junto con Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Muchas gracias. Hola compañeros y catedráticos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Antonio Aguilera Méndez y les voy a hablar un poco sobre Dionisio Herrera. Dionisio Herrera nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca. Sus padres eran Juan Jacinto Herrera y Paula Díaz del Valle. ¿Quién fue Dionisio Herrera? Dionisio Herrera,
fue un abogado, político y hondureño centroamericano, representante del liberalismo y uno de los más ilustrados de su época. También realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos, Guatemala, y al regresar a Honduras llegó a desempeñar la secretaría del Ayuntamiento de Tegucigalpa. Dionisio Herrera también fue considerado como un hombre de un pensamiento liberal, alguien que entendía muy bien las ideas de la Ilustración y un ferviente apasionado por la historia. También tenemos entre sus aportes y su legado que en 1820 fue nombrado el secretario general del Ayuntamiento de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. También redactó el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821. Entre otros, también tenemos que decretó la primera constitución de Honduras el 11 de diciembre de 1825. Dionisio Herrera también dictó su testamento el 30 de mayo de 1850 y en ese mismo año él falleció el 13 de junio. Y pues esto ha sido todo por hoy. Muy Muchas buen día, gracias. mi nombre es Giancarlo Guevara Rosa y hablaré sobre José Francisco Morazán Quesada. Este personaje nació el 3 de octubre del año de 1792 en Tegucigalpa. Fue un político y militar hondureño. También fue el último presidente de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, las cuales estaban integradas por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Esta fue formada en el año de 1823. La familia de Morazán en el año de 1808 por motivos económicos pues se trasladó a Moroseli para luego pues volver a Tegucigalpa, en donde él inició sus estudios de Derecho y Legislación en la biblioteca Dionisio de Herrera. Él nunca tuvo una educación formal, sino que fue una persona autodidacta. Esta persona pues fue motivada por Dionisio de Herrera, quien también fue su tutor político. Podemos ver que la carrera política de Morazán dio inicios en el estado de Honduras, bajo la presidencia de Dionisio de Herrera. Fue nombrado teniente de la primera compañía del ejército independentista. En el año de 1823 también fue nombrado por la Asamblea Constituyente Federal en Guatemala como miembro vocal de la Comisión para estudiar la realidad de los países miembros de la Federación. Podemos ver también que ese personaje fue fuertemente relacionado con el ideal unionista, ¿verdad? Que tenía pues el fin de que todos los estados pues fueran una sola nación. Pese a las victorias que tuvo Morazán, no pudo contener pues la caída del gobierno de Herrera. Una rebelión llevada por José Justo Milla lo hizo caer prisionero el 10 de mayo de 1827, pero el 11 de noviembre del 1827 Morazán derrotó a José Justo Milla. Esta victoria le dio el nombramiento de presidente del gobierno de Honduras, ¿verdad? También podemos ver que pues él tuvo muchas luchas, como por ejemplo en el año de 1828 ayudó al presidente de El Salvador con un ataque guatemalteco, ¿verdad? Él se hizo cargo en 1828 de Salvador y en 1829 pues tomó las riendas de Guatemala también. El 6 de marzo de 1829 él derrotó las tropas de Guatemala en San Miguelito. Y también el 30 de abril de 1829 la Asamblea de Guatemala nombró al general Francisco Morazán benemérito de la patria, ¿verdad? Esto pues por las luchas que él tuvo, ¿verdad? Para los estados centroamericanos. Él fue un fuerte creyente de que los estados centroamericanos podían ser una sola nación, que es como todos los conocemos, ¿verdad? Como una persona que luchó por esa ideal que él tenía, de ver a los estados centroamericanos como una sola nación. Muchas gracias por... Morazán, como presidente, realizó una política que lo llevó a la expulsión del arzobispo de Guatemala el 10 de julio y lo llevó a declarar la extinción de todos los establecimientos monásticos en Centroamérica en el mismo mes del año 1829.
Al haber realizado estas reformas se ganó enemigos muy poderosos en esos tiempos y a su periodo estuvo marcado por muy amargas luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, a través de su capacidad militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta el año de 1837. Ese mismo verano del 1842, el fusilamiento del general Manuel Ángel Molina provocó el amotinamiento en San José y Alajuela. Las tropas rebeldes lograron derrotarlo en Napolera y capturarlo en Cartago. El 14 de septiembre fue declarado prisionero de guerra. Al día siguiente se trasladó a San José y se le dio condena a ser fusilado. La sentencia fue cumplida ese mismo día. El 12 de febrero de 1849 sus restos llegaron a San Salvador y fueron enterrados en la iglesia de la Concepción para conmemorar a este héroe nacional el 3 de octubre, que es la fecha de su nacimiento, que se celebra el Día del Soldado. Ahora procedo a hablarles un poco acerca de José Trinidad Cabañas. Él nació el 9 de junio de 1805. Sus padres fueron José María Cabañas Rivera y Juana Fiallos. Él estudió en el Colegio Tridentino de Comayagua. En 1927, cuando las fuerzas de Justo Milla invaden Comayagua y deciden derrocar al gobierno de Dionisio de Herrera, es cuando él decide formar parte y prestar sus servicios al equipo militar para la defensa del gobierno. Anteriormente fue un soldado en la batalla de Trinidad de 1827, el 11 de noviembre. Y también fue un diputado de la Asamblea Constituyente de 1830. La Asamblea Legislativa de Honduras le concede el derecho y procede a postularse para el cargo de presidente constitucional de Honduras. El 1 de marzo de 1852 procede a tomar posesión de su cargo realizando la promesa de ley. Y como vicepresidente se encontraba José Santiago Vez. Esfuerzos notables fue el que él imprimió hacia el sector del cultivo de café. Él quería que Honduras fuera conocido por sus cultivos de café. Y también el 23 de junio de 1853 procede a firmar el contrato para que se construya el primer ferrocarril interoceánico de Honduras. Desde 1953, la Asamblea Constituyente de Honduras se reúne con el mero propósito de nombrar al general Cabañas como su presidente, pero toma por sorpresa a todos cuando decide declinar a este cargo. Entonces, el que actualmente era el vicepresidente, el señor Pedro Molina, es el que procede a asumir el cargo de presidente y realizar la Asamblea de El Salvador y Nicaragua. Ya para el 1 de enero de 1954, el general Cabañas retoma su cargo político como presidente. Fallece el 8 de enero de 1871. Sus restos actualmente descansan en la iglesia de San Sebastián.